A ver, de los que siempre están en mis clases, solo faltaría Dustin, ¿no? De los que siempre están, ¿no? Ya completaríamos ya. Y a los otros sí son los turistas que me voy a quejar ahora, ¿no? Seriamente me voy a quejar que por qué no asisten, ¿ya? Ah, ya, pero antes de continuar. Entonces, a Keider apareció en la clase de religión, ¿no? Ayer, hoy día, ayer, no. Ya. Fabiano sí lo vi, también. Entró a las otras clases, pero no entró en la mañana. Hoy día ha entrado Fabiano, No, a ni una. ninguna. Ya. Pero ayer Fabiano sí entró a la clase de la misa de religión. Nada más esa clase. Ya. Ya. Entonces, Fabiano, Keider apareció. Ya. El otro, Aarón. Keider no ha entrado ninguna. Ya van tres. Y el otro, Jeremy. Ayer ha entrado Jeremy. Yo recuerdo que Jeremy entró porque no, porque el profesor de inglés lo llamó. Hoy día. Sí, Sí. sí, Sí ha estado hoy día Jeremy. sí, ¿Estás seguro? sí, porque él llamó su nombre. Ya en las otras- Sí entró, pero no prendió cámara. ya, y en Y las- tampoco habló. Tampoco habló cuando el profesor le dijo que participara. Ok, Renzo. Ya, pero en las otras clases no ha entrado. Solo entró a la clase de inglés. ¿Sí? Ya, a ver, Yadira, ponte bien que no se te ve, se ve con la Q, ahora sí. Trata de poner la cámara un poquito más atrás, para que se te vea allá, porque no se te ve. Ya, Yadira, ok. A ver, entonces, Jeremy sería el otro. ¿Ya? Esos son los cuatro alumnos que están fallando, ¿no? ¿No? Son los cuatro, Keider, Fabiano, Aarón y Jeremy Rivas, ¿no? Porque el resto, ustedes siempre están, más bien, de repente no ha podido hoy día, ¿no? ¿No? Acá bien, Iker ahora sí, ya sí estoy contento porque Iker ahora sí entra a todas las clases. Muy bien. Ahora sí, entonces empezamos, ¿ya? A ver, chicos, una consulta, ¿se me escucha entrecortado o se me escucha bien? No, se le escucha bien. Se le escucha bien. Está muy bien, profesor, no se te escucha mal. Ya, entonces, debe ser el problema del internet, Daphne, ¿no? Sigues con ese problema, ¿no? Pero El anime enfoque es con el láser. vamos a tratar de que Daphne... ¿Ahora me escuchas, Daphne? ¿Ahora sí? Más o menos. Ya, ok. Muy bien, empezamos. A ver, Renzo, soluciona eso. Muy bien, les decía sobre la cultura tiahuanaca, ¿ya? En las últimas semanas hemos estado hablando de Paracas, de Nazca y Mochica, como el señor de Zipán y Pitman. Todas esas tres culturas, Nazca, Paracas y Mochica, están en la costa, ¿no? Nazca y Paracas se ubican en el departamento de Ica, y Mochica se ubica en el departamento de La Libertad, ¿no? En la provincia de Trujillo. Entonces, nos hemos concentrado en culturas preincas costeñas, ¿no? Pero ahora nos vamos a trasladar. La cultura que vamos a empezar a estudiar hoy día está muy, pero muy lejos de la costa. Y se encuentra aproximadamente en una región del Perú que está a 4.000 metros de altura, ¿no? Vamos a hablar de la cultura tiahuanaca, ¿ya? La cultura tiahuanaca. La cultura tiahuanaco se ubica, esta cultura se desarrolló cerca del lago Titicaca, ¿no? En el departamento de Puno, en la meseta del Collao. Ahí en la meseta del Collao, que es una zona plana, ¿ya? Es una zona plana, pero que se encuentra a más de 4.000 metros de altura, ¿no? Ahí en esa región se ubica el lago Titicaca, y ahí cerca del lago Titicaca, entre lo que es Perú y lo que es Bolivia, se desarrolló la cultura tiahuanaco, una cultura muy importante, porque está bien relacionada la cultura tiahuanaco, por ejemplo, con la cultura inca. Está muy relacionada, ¿no? Incluso ustedes, como vamos a ver en las clases más adelante, ya en el mes de octubre, sí, pues en el mes de octubre vamos a estar viendo a los incas y vamos a
hablar sobre una leyenda que seguramente ustedes conocen, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, ¿no? O también conocida con el nombre de la leyenda del lago Titicaca, ¿no? ¿Saben esa leyenda, no? Que Manco Cápac y Mama Oglio, que eran hermanos, pero al mismo tiempo esposos, eran hermanos y esposos, eran hijos del sol, tenían la visión, ¿no? De buscar un lugar para fundar, ¿no? Una ciudad y un nuevo imperio, ¿no? Porque eran las órdenes que les había dado su padre, el dios Sol. Y que estos dos personajes, Manco Cápac y Mama Oglio, salieron del lago, ¿no? Ustedes saben que eso es imposible, ¿no? ¿No? Y por eso es una leyenda. Las leyendas tratan de contarnos algo, algún acontecimiento, pero a través de fantasías, ¿no? De sucesos fantasiosos, como el hecho de que salieron del lago, ¿no? Entonces, ahí encontramos la primera relación, ¿no? Entre los incas y los tiahuanacos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación, profesor Medina? Porque acabo de decir que los tiahuanacos era un pueblo que vivía frente al lago Titicaca, ¿no? Y la leyenda habla del lago Titicaca, ¿no? Y que desde ahí, desde el lago Titicaca salieron Manco Cápac y Mama Oglio hacia el norte, encontraron el Valle Sagrado y fundaron el Imperio Incaico, ¿no? Eso habla de la leyenda, ¿no? Entonces miren la relación, ahí estamos hablando del lago Titicaca, ¿no? Que es el lugar donde se funda este pueblo de los Tiahuanaco y es el lugar desde donde salen los personajes que van a fundar el Imperio Inca. Y hay más, por ejemplo, los Tiahuanaco y los incas, para poder tomar sus bebidas, la famosa chicha de jora que tomaban los incas, ¿no? Y otras bebidas que tomaban los Tiahuanaco, utilizaban un vaso de este tamaño, grande. Y ese vaso, conocido como vaso ceremonial, ellos lo llamaban así. No sé si se verá. ¿Ven lo que dice ahí? Quiero. El famoso, los queros, son vasos así de este tamaño, de la cerámica tiahuanaco y de la cerámica inca. Pero, ¿cómo era un quero? Aparte de ser grande, como les dije, ¿no? ¿Qué forma tenían? Los queros son así, miren, más o menos. Yo no dibujo bonito, pero me voy a intentar, ¿ya? Entonces, un quero era más o menos así. Por esta parte de la, ¿ya? Un quero era grande y tenía la base pequeña y la boca ancha. ¿Entienden? La base era pequeña o estrecha y la boca era ancha, ¿no? Entonces, pero eran largos, grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué la base era pequeña? Para que pongan las manos ahí y la boca era ancha, ¿no? Para beber, de ahí bebían ellos, ¿no? Y era conocido como el vaso ceremonial. Ahí va a ingresar dos, ya por fin. Ahora sí se completan todos mis alumnos que siempre entran a mis clases, ¿no? Los que nunca me fallan, que siempre están ahí en mis clases, ¿ya? Muy bien, listo. Hola, Austin, ¿qué tal? Andrés, prende tu cámara, Andrés. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablo del quero? Porque los incas usaron el quero. Pero te cuento que antes de los incas el quero lo usaron los tiahuanacos. ¿Te das cuenta que hay otra relación entre los incas y los tiahuanacos? Ya no solo se relacionan por el lago Titicaca, también por el quero. También se relaciona los incas y los tiahuanacos por creer en este dios, un famoso dios que también adoraron los chavín. ¿Cómo se llama ese dios? Huiracocha. Viracocha. Dios Huiracocha, o dios de los báculos, ¿no? Que también lo adoraron los chavín, y que posteriormente lo van a adorar los tiahuanacos, y que después finalmente van a adorar los incas también. ¿Ya? El famoso Huiracocha. Es más, uno de los incas se llama Huiracocha. De los 13 incas que ha tenido el Imperio Incaico también lleva ese nombre, ¿no? Entonces hay relación. Y hay otras cositas más que ahora les voy a explicar que también relacionan, ¿no? a los tiahuanacos con los incas. Primero, ¿quién fue primero? Los incas y los tiahuanacos. Primero fueron los tiahuanacos. Los incas vienen después. ¿Ya? Primero fueron los tiahuanacos. Por eso se dice que Tiahuanaco
Es una cultura pre-inca. ¿Qué quiere decir pre-inca? Pre quiere decir antes, ¿ya? Antes de los incas. Todas las culturas que hemos visto hasta ahora, Chavín, Nazca, Paracas, Mochica y ahora Tiahuanaco, todas son pre-incas, porque surgieron antes de los incas. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, esta cultura tuvo un problema, chicos. ¿Saben cuál era el problema? ¿Quieren saber cuál era el problema que tenía? ¿O no? Tenía un gravísimo problema, terrible problema. ¿Saben cuál era? Era la altura. ¿Ya? ¿Cómo es eso, dirá el profesor, la altura? ¿Qué? ¿No querían ser altos? No tenía nada que ver con su tamaño de ellos. Era la altura en donde vivían. La meseta del Collao se encuentra a más de 4.000 metros de altura. Un lugar muy complicado para vivir. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, su invierno es terrible. Esta época, porque ahorita estamos en invierno, ahí también está en invierno, ¿no? Pero el invierno de ahí no es igual que el invierno que tenemos nosotros en Lima, es muy diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Durante el día hace un sol que quema, un sol fuerte. Pero cuando anochece, la temperatura baja a 0 grados o baja a 2, 3, 4, 5 grados bajo cero. O sea, menos 5 grados. Es lo que en la sierra le llaman helada, ¿no? Eso ocurre en las heladas en la noche. Durante el día quema, es un sol fuerte. Y en la noche vienen las heladas. La temperatura baja por debajo de los 0 grados. Ese tipo de clima que se presenta acá casi todo el año, pero principalmente en esta época, provocaba que la agricultura no se pueda desarrollar bien. O sea, iban a tener problemas con la agricultura. A pesar de eso, este pueblo siguió manteniéndose en ese lugar. Entonces, ¿qué habrá pasado? Algo han tenido que hacer para poder enfrentar ese problema, ¿sí o no? Durante tanto tiempo, esta cultura se desarrolló ahí en el altiplano, en la meseta del Collao. ¿Cómo pudo hacer si tenían ese grave problema y no podían desarrollar la agricultura? Y ustedes saben que los pueblos antiguos, su economía y su alimentación se basaba en la agricultura. ¿Y cómo hacían, profesor, si el clima era terrible, ¿no? Te cuento que una helada, cuando la temperatura baja, ¿no? a 2, 3 grados, 1 grado, llega a 0 y luego sigue bajando, menos 1, menos 3, provoca la muerte de las plantas. Las plantas no pueden desarrollarse. Entonces había ahí un gravísimo problema. ¿Cómo desarrollar la agricultura en un clima tan difícil? ¿No? Pero los tiahuanacos pudieron hacerlo, se les ocurrió muchas ideas, imagínate, ¿no? Lo grandioso que es el hombre, el antiguo peruano, ¿no? Usaron 2 técnicas, 3 técnicas para poder vencer al clima y para poder desarrollar la agricultura. 3 técnicas usaron, ¿ya? Una se llama waru-waru, ¿ya? ¿Entienden? Una se llama waru-waru. Otra se llama cochas, ¿ya? Y la tercera es la de los pisos ecológicos. Esas 3 formas utilizaron los habitantes de Tiahuanaco para poder combatir el clima, ¿no? ¿Y cómo era un waru-waru? ¿Te cuento cómo era un waru-waru, no? Un waru-waru, pero voy a borrar primero esto. ¿No? Atento, ¿ya? Atento, ¿ah? Vamos a ver cómo era un waru-waru. En un waru-waru, ellos marcaban un pedazo de terreno, ¿no? Vamos a poner un terreno así, ¿ya? Y acá sembraban, en ese terreno, sembraban. Y me dirán, profe, pero si pueden sembrar durante el día, pero en la noche la helada va a destruir toda la... Ah, sí, tienes razón, pero ¿qué hicieron? Entonces, acá había un pedazo de terreno donde sembraban un determinado producto. Acá, otro terreno, donde también sembraban. Vamos a suponer que acá sembraban maíz y acá sembraban papa, ¿ya? ¿Entiendes? Acá sembraban, vamos a ponerle maíz y acá sembraban papa. No lo mezclaban.
la técnica era que estos dos terrenos no podían estar juntos. ¿Me entienden? Tenían que estar separados. ¿Me entienden hasta ahí? Me hacen así o me mueven la cabeza, ¿ya? Muy bien, sí se entiende ya. Entonces, en una área cuadrada o rectangular sembraban un producto, maíz puede ser. En el otro sembraban papa o quinoa, no sé qué. Y los separaban en terrenos diferentes, ¿no? ¿Por qué los separaban? Porque en medio, en la separación de estos dos, había agua. Había pozos de agua. ¿Ya? Charcos de agua un poco profundos. Ellos colocaban agua ahí. Tenía que haber agua entre los dos. Y ahora dirán, ¿por qué? ¿Por qué tenía que haber agua entre los dos? Esa técnica se llama guaruguaru. ¿Ya? Y te explico por qué. Te explico por qué. ¿Recuerdas que hace unos minutos te dije que durante el día en esta región el sol quema? Así sea invierno. ¿Recuerdas que te dije eso? ¿Te acuerdas o no? Sí. Durante el día, Sí. el sol, hasta el invierno, el sol quema fuerte, ¿no? Pero cuando anochece, bueno, obviamente el sol no está, ¿no? Y la temperatura baja a 0 grados, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Las plantas, al ocurrir eso, ¿no? Se iban a morir por la helada, ¿no? Todo eso se iban a morir. Entonces, los tiahuanacos dijeron, ¿cómo hacemos para que las plantas en la noche no se congelen y se maloran y se pierdan y se mueran las plantas, lo que hemos cultivado? ¿Cómo hacemos para mantener la temperatura? Ahí está. Tenemos que hacer algo para mantener la temperatura de las plantas y tenemos que inventar algo porque en la noche la temperatura baja y nos va a destruir todo lo que hemos sembrado durante el día. Y ahí surgió esto. Pues. ¿Qué? ¿Sabe quién era El Salvador? El agua. ¿Cómo salvaba el agua? Te cuento. Como durante el día quemaba tanto, y cuando el sol es tan fuerte ahí, emite los rayos solares, esos rayos solares rebotan en la tierra, pero también caen al agua. Y el agua atrapa la energía. ¿Ya? El agua atrapa la energía. Y esa agua está con una temperatura, ¿no? Un poco más caliente. Y por el fenómeno que es un fenómeno que ocurre en nuestro planeta, en todo el planeta, durante el día, ya sea suelo o ya sea agua, va a atrapar la energía del sol. Es una energía que produce, que eleva la temperatura. Y en la noche, esa energía se libera. Entonces, ¿qué pasaba? Como en el día hacía calor, el agua atrapaba esa energía, y en la noche, cuando la temperatura comenzaba a bajar, ¿no? Salía del agua la energía, y esa energía que salía del agua calentaba estas plantas que están acá, y calentaba estas plantas que están acá, y así se evitaba que las plantas se mueran. ¿Te das cuenta qué inteligente eran los tiahuanacos? ¿Ah? ¿Acaso necesitaron un ingeniero, un agrónomo, alguien que les diga? No, ellos se dieron cuenta. Entonces, con los guaruguaru, atrapaban el agua, atrapaban. ¿Y qué pasaba si no ponían agua acá? Solo dejaban un espacio de tierra donde no cultivaban. ¿Qué pasaría en la noche? ¿Esas plantas sobrevivirían? No. Morían. ¿Cuál era el truco entonces? El truco era que acá entre las dos tenía que haber agua, para que el agua atrape. Y en la noche, el agua, esa energía del sol que ha atrapado durante el día, en la noche lo suelta, y así mantiene calientes a la de este lado y a la de este lado. ¿No? Entonces acá ponían otro lote para sembrar, y acá otra vez había agua. Y así pudieron usar esa técnica para que puedan cultivar, porque en sí el terreno de ahí es difícil, el clima es muy complicado. Esa era una. La segunda técnica eran las cochas. ¿Ya? ¿Cómo son las cochas? Es algo parecido, ¿ya? Ahora te voy a explicar. ¿Qué son las cochas? ¿No? Las cochas las hacían en el lago Titicaca. ¿Te acuerdas que te dije que la cultura de Tiahuanaco se desarrolló ahí? Entonces, en el lago hacían, ¿no? Terrenos artificiales.
que flotan como islas flotantes, que hasta ahora existen, ¿ah? ¿Ya? Hasta ahora existen las islas flotantes ahí en el lago Titicaca, ¿no? Incluso hay pueblos que viven ahí, los suros, por ejemplo. Entonces, ponían tipo material tipo carrizo, ¿ya? A ver, un ratito. ¿Qué pasó? Se salió mi compañero. Ya. Entonces, ponían cañas, ¿no? Como carrizo, luego ponían una capa de tierra, luego otra capa de carrizos, otra capa de tierra, otra capa de carrizos y finalmente una capa más grande de tierra. ¿Por qué los carrizos? Para que flote. ¿Entiendes? Para que flote en el agua, ¿no? Y por eso hacían varios pisos. Carrizo, tierra, carrizo de nuevo, tierra, ¿no? Y carrizo y finalmente la tierra que iba arriba, obviamente ya con abono, con todo, y ahí sembraban. ¿Y por qué sembraban ahí en el lago? ¿Por qué? Porque ya te conté que el agua atrapaba la energía, ¿sí o no? ¿Qué cosa atrapaba la energía del sol durante el día cuando quemaba? El agua, ¿no? Y el lago Titicaca, pues es... ¿Cuánta cantidad de agua hay en el lago, ¿no? Entonces, una isla flotante, ¿no? Imagínate, el lago Titicaca, ¿no? Vamos a separar, yo no lo dibujo, vamos a ver, todo esto es el lago, ¿no? Y por acá hay una isla flotante, acá sembraban. Por acá había otra isla flotante donde también sembraban, ¿no? Y durante el día el lago se calentaba, el agua del lago se calentaba, y en la noche el agua del lago liberaba la energía y mantenía caliente estas islas flotantes y las plantas sobrevivían. ¿Inteligente, sí o no? ¿Inteligente, sí o no los tiahuanaco? Sí, sí. ¿No? Esa es la manera como pudieron ellos adaptarse a ese clima tan difícil que es en las alturas a más de 4.000 metros de altura en el departamento de Puno. Y por eso sobrevivieron, ¿no? La tercera técnica era de los pisos ecológicos, aunque ellos no sabían nada de... Los pisos ecológicos son pues la región costa, Yunga, Quechua, Suni, que nosotros conocemos por geografía, ¿no? Ellos no conocían eso, ¿no? Pero sí sabían que a determinada altura se podía sembrar tal producto y que a otra determinada altura se podía sembrar otro producto. Entonces, ¿saben lo que hacían los tiahuanacos? Moscas, bien vivos eran. Enviaban grupos de agricultores, ¿no? Y les decían, por ejemplo, ya, ustedes 50, acá están las semillas, necesitamos producir esta planta. Se van a la costa, en la costa esta planta crece normal, y se iban a la costa, cultivaban esos productos, ¿no? Los cultivaban y luego regresaban. Cuando ya estaba todo listo, regresaban. ¿Entienden? Ya no cultivaban ahí. Luego decían, ya, ustedes, los otros 50, se van a esta zona, es difícil saber qué nombre le daban, ¿no? Pero a lo que actualmente es la región Yunga, ¿no? Que queda de los 500 a los 2.500 metros, ustedes se van a esa zona, van a plantar estos productos. Y así, mandaban grupos a otros lugares que se encontraban más abajo de los 4.000 metros de altura para que pudieran cultivar. O en todo caso, si no podían hacer eso, iban a buscar a otros pueblos que vivían más abajo, en zonas más bajas, e intercambiaban productos, ¿no? Nosotros te damos esto, acá en tu región tú tienes esto, te cambiamos, ¿no? Intercambiaban. Entonces esa era otra habilidad que tenían. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, una vez los productos, ¿cómo hacer para que no se malograran? Esta es otra habilidad de los tiahuanacos. ¿Cómo hacer para que los productos alimenticios no se malograran? Entonces ellos usaron la técnica de la deshidratación. ¿Saben lo que es la deshidratación? ¿No saben? ¿Quieren que les cuente? ¿Quieren que les cuente cómo es eso? Ponen bajo el sol hasta que se seque. ¡Exacto! Muy bien. Muy bien, pero más que el sol lo hacían en la noche. A ver, te explico. ¿Ya? Para poder mantener los productos y que no se les malograra, entonces deshidrataron principalmente la papa y la carne. La carne de los auquenios, de la llama, de la alpaca. ¿Cómo lo deshidrataban? No lo hacían en el sol, lo hacían en la noche, a la hora que la temperatura bajaba, ¿no? Entonces colgaban en los árboles o en algunos lugares ahí, a la intemperie, fuera de las casas, de los lugares donde vivían,
colgaban ponían la carne o ponían la papa, todos esos productos, y en la noche cuando la temperatura bajaba a 0 grados, estos productos botaban, eliminaban su líquido, por eso dicen deshidratar. Cuando tú haces ejercicio, sudas, ¿no? ¿No? Cuando tú estás jugando fútbol, vóley, estás, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Comienzas a sudar, sí o no? Entonces, ahí te estás deshidratando, estás botando líquido interno. Estás deshidratándote ahí, ¿no? Por eso tienes sed. ¿Qué pasa cuando después de 3, 4 partidos no tienes sed? Estás deshidratado, necesitas ingerir líquido, ¿no? Ya, muy bien. La carne de, de los eucarios y la papa, este producto vegetal, también se deshidratan, pero de manera artificial lo hacían los chaguanacos, ¿no? A la hora que llegaba la noche, ¿no? La temperatura tan baja hacía que estos productos se deshidraten. Entonces la carne botaba su líquido, la papa botaba el líquido que tiene. Y al día siguiente, la carne estaba seca, y la papa también. ¿Y qué habían conseguido? Habían transformado la carne en charqui, que es la carne seca. La carne se transformó en charqui, y la papa se transformó en chuño. ¿Entiendes? Estos productos no es que hayan, que exista un animal que su carne sea charqui o que exista un producto vegetal que sea chuño. No, esto se produce artificialmente, deshidratando la carne para convertirla en charqui y deshidratando la papa para convertirla en chuño. ¿Qué es chanqui, profesor? ¿Quiénes hicieron esa técnica? Fueron los Tiagua. No. Después lo utilizaron. Profesor, ¿qué es chanqui? Charqui es carne seca. Gracias. ¿Ya? Es una carne seca. Por ejemplo, hay una comida que se llama uyuquito. Uyuquito lo sirven con charqui, ¿no? Algunos lo hacen con carne, otros lo hacen con charqui, ¿no? Como lo hacen en la sierra. Ya, no me pregunten si me gusta, ese es otro tema. No estoy hablando de si me gusta o no, estoy hablando de lo inteligente que eran los tiahuanacos para poder enfrentar ese clima en el cual vivían. ¿Entendido? Ahora vamos a ver la práctica que yo he enviado, ¿no? La cual tienen que resolver. Ah, chicos, sí, les quiero decir algo. Miren, escúchenme, ¿ya? Yo les voy a pedir disculpas a ustedes, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Lo que pasa es que estoy he tenido una semana muy ocupada, súper ocupada, que no he podido revisar algunas prácticas, creo que no, algunas de las tareas que ustedes han mandado no he revisado, pero esta semana sí reviso todo, ¿ya? Para que puedan ver todas sus notas, ¿sí? Hoy día voy a empezar. Sí, he estado bien ajetreado, ¿ya, chicos? Si es que hay alguna práctica que no he revisado, yo sí, esta semana lo reviso todo, para que el domingo, ya sábado, en la noche o el domingo puedan ver sus notas, ¿ya? Y ahora les muestro esto. Ahí está. Esto es la práctica de hoy día. ¿Ya? A ver un ratito. Esta es la práctica de hoy día de la cultura tiahuanaca, ¿no? ¿Quién es el descubridor? Miren, Max Zule. Max Zule y Arturo Konstansky, ¿no? Max Zule es el descubridor y Arturo Konstansky, que es un poco más moderno, es el que realiza los primeros estudios científicos. Y miren el mapa. Miren, acá está el sur del Perú, ahí dice Meseta del Collao, ¿no? Como el Perú y Bolivia, ¿no? Acá está el lago inmenso, el lago Titicaca. En esta zona que se ve sombreada, en toda esta zona se desarrolló la cultura tiahuanaca, pero principalmente acá, donde está el lago Titicaca. De acá, dice la leyenda, salieron Manco Cápac y Nueva Olla hacia el norte, llegaron acá y fundaron el Imperio Inca, ¿no? Por eso digo que están tan relacionadas las dos culturas. ¿Ya? Entonces, esta parte sombreada es el área de la cultura tiahuanaca. De descubridor, ya vemos, Max Zule. ¿Quién fue el que realiza los primeros estudios científicos? Arturo Konstansky. Y lo tenemos en la placa. ¿Ya? Ubicación, Meseta del Collao, a 21 kilómetros al sur del lago Titicaca, ¿no? En Bolivia también. ¿Ya? Chicos, se va a cortar ahorita, rápidamente ingresamos, ¿ya? Para ir viendo las preguntas. ¿Qué preguntas? Sí, hay preguntas, ¿no? Entonces, organización política se divide en curacajos o pueblos, ¿no? La arquitectura también fue importante, hicieron uso de grandes bloques de piedra, ¿no?
Y acá están sus restos, mira, Calasasaya, Acapana, ¿no? Y acá está la famosa Portada del Sol, es una de las minas arqueológicas. Y acá está representado Huiracocha, mira, acá arribita. Acá está la representación de Huiracocha en la Portada del Sol, ¿no? La